Todo esto empezó cuando hice alguna de las típicas travesuras de recién salido del instituto. Hice un plan con mi novia para enrollarnos y pasar una noche a solas en la cabaña de su padre junto al lago. El plan era sencillo. Le diría a mis padres que iba a casa de mis abuelos el fin de semana. Saldría de casa el viernes y llegaría a la cabaña el mismo día. Y mi novia y yo tendríamos la tarde del viernes y prácticamente todo el sábado para nosotros. También teníamos otras cosas que cubrir. Ella le diría a su madre que estaba con su padre y viceversa. Yo era un poco escéptico, pero me aseguró que no se hablarían para saber cómo estaban debido a un divorcio muy feo y que sus intercambios entre ambos eran normales y no serían cuestionados. Y llamaría a mis padres y abuelos y les diría que me quedaría en casa de unos amigos a mitad de camino. Y si alguno de ellos me preguntaba por qué no había ido, diría que me había quedado dormido y que me quedaría a pasar la noche. Claro que le consulté a mi amigo y me dijo que no le importaba que fuera una coartada. Así que quedó todo resuelto. Pensándolo bien, el plan era mucho más complicado de lo necesario. Podría haberle dicho que me quedaba en su casa el fin de semana, pero bueno, las perspectivas es 20 de 20. Estaba a una hora de distancia de nuestros padres en direcciones diferentes, así que estaba un poco apartado, pero es un obstáculo fácil de superar cuando algo tan atractivo está a tu alcance. Me despedí de mis padres y comencé a conducir en la vieja camioneta de mi papá. No sé si debería haberlo mencionado antes, pero supongo que ahora es el momento de hacerlo. Yo soy un poco paranoico, no esquizofrénico ni nada, solo un poco preocupado, nervioso de que algo pudiera salir mal o constantemente atento a las señales del universo o de Dios para hacer lo correcto. Esto, sumado a un plan inestable para posiblemente la peor cosa que he hecho, me causó estragos. Sé que lo que hice no fue tan malo, pero parecía que constantemente me daban oportunidades para dar marcha atrás o reconsiderar mis decisiones. Giros equivocados, fallas del GPS o un auto parado frente a una casa que tuve que rodear. Cada camino que entraba abierto parecía una invitación a dar la vuelta. Todo salió según lo previsto. La encontré allí e hicimos lo que se puede imaginar que haría una pareja de adolescentes sola en una cabaña. Recibí una llamada sobre las 12, preguntándome dónde estaba y si iba a aparecer, y después todo salió sobre ruedas. No fue hasta las 2 de la mañana que por fin revisó su móvil y, para nuestro horror, era un mensaje de su padre. Dijo que iría a la cabaña con su madrastra temprano, sobre las 7 u 8, para poder madrugar y que pasarían a recogerla por la mañana. Esto nos entró el pánico de inmediato. Teníamos que limpiar la cabaña como si no hubiera nadie y cada uno por su lado. Ella iba al apartamento de su madre y entraba a escondidas o se quedaba en el aparcamiento hasta que su padre viniera a recogerla. Y yo iba a casa de mis abuelos, entrando a escondidas o esperando fuera como ella. Dejamos todo como estaba, nos despedimos y nos fuimos a la oscuridad. Estaba solo en un tramo de una vieja autopista, nervioso, como el infierno de que me descubrieran al detenerme y tener que explicar por qué aparecía a las 3 de la mañana. Intenté sacarme esto de la cabeza y concentrarme en la carretera y las indicaciones del GPS de mi teléfono. Todo lo que tenía que hacer era llegar a mi salida y entonces sabría el camino desde allí. Se suponía que solo serían 15 minutos y luego estaría en mi salida. Conté cada maldito minuto, cada milla. No estaba allí. Solo un tramo interminable de la barrandilla y un bosque impenetrable.
No podía haberlo pasado por alto. No conocía bien esta vieja autopista, pero sabía que la salida debería haber estado allí. Miré mi teléfono para comprobar si de alguna manera lo había pasado por alto o si incluso estaba en el camino correcto. Estaba muerto, completamente tapiado. La pantalla que decía que necesitaba cargarse mi teléfono ni siquiera aparecía y no respondía al enchufarlo. Estaba jodido, no tenía ni idea de dónde estaba y no había nada a la vista, ni una sola señal, salida, edificio, ni siquiera un coche averiado, simplemente nada, el mismo tramo interminable de la carretera. No es que se repitiera, pero todo parecía igual. Recorrí esa carretera durante horas y eso me pareció. No tenía forma de saber la hora, solo ese mismo tramo de carretera bajo mis faros y el cielo negro de la madrugada. Estaba perdido y me daban náuseas de puro miedo de pensar en estar perdido en esa carretera hasta que amaneciera. Mi mente empezó a vagar por todas las cosas malas que podrían pasar. Podría quedarme sin gasolina o la camioneta podría averiarse o atropellar a un ciervo. Si alguna de esas cosas ocurriera, estaría más jodido de lo que ya estaba. Estaría atrapado caminando por esta carretera buscando ayuda. Y luego tendría que explicarle a mis padres por qué estoy en medio de la nada a estas horas. Entonces vi un rayo de esperanza a lo lejos, farolas a lo largo de la carretera. Sentí un pequeño alivio, con la esperanza de que hubiera una señal o algún lugar cerca que me indicara al menos dónde estaba. Pero el alivio no duró mucho. Las farolas parecían tan interminables como las barandillas y los árboles que las rodeaban. Ni un solo objeto a la vista. Aunque era muy tarde o temprano según se miraba, no había ni un solo coche. No había visto ni un solo coche desde que salí de aquella estúpida entrada. Nada más que los árboles, la barandilla y ahora esas malditas farolas. Mi frustración aumentaba cada vez más, además de todas las demás sensaciones que había estado experimentando. Todavía tenía el estómago revuelto y una oleada de miedo en el pecho. Estaba sudando, pero bajar las barandillas no hacía más que revolcarme y cabrearme aún más, así que seguí subiéndolas. Tenía los nervios destrozados y solo quería salir. La radio cobró vida con un ruido estático, casi ensordecedor, que llenó toda la cabina. Intenté bajar el volumen o buscar otra emisora, pero se había quedado atascada. Una oleada de ira me invadió y le di mis golpes a la radio con un intento imponente de silenciarla. Me limpié la cara e intenté recomponerme, pero al mirar la carretera noté que las interminables farolas empezaban a atenuarse y que la radio se oía cada vez más baja a medida que las luces se apagaban. Entonces hubo oscuridad y silencio, solo mis faros y un zumbido del camión. Me asustó y me provocó una sensación de pavor que ni siquiera sabía que fuera posible. Solo mis faros, el zumbido del camión, los árboles, la barandilla y las farolas a horas apagadas. Solo quedó así unos minutos, lo suficiente como para que me acostumbrara, aunque odiara cada segundo. De repente, esa estática volvió con toda su fuerza mientras todas las farolas se iluminaban con una siniestra luz roja sangre. Estaba exhausto y más asustado que nunca en mi vida. Sabía que tenía que salir de allí de alguna manera. Revisé mis limitaciones. Pensé en salir y atravesar el bosque, pero rápidamente lo descarté como una estúpida solución a mi problema, que probablemente eran 10 veces peor. Podía dar la vuelta. Esta carretera no me llevaba a ninguna parte y, con suerte, al menos podría volver a la civilización,
aunque eso significara presentarme en la cabaña de su padre temprano por la mañana. En el peor de los casos, me quedaba sin gasolina volviendo por donde había venido, pero para mí era mejor que quedarme sin gasolina yendo hacia la nada. Empecé a reducir la velocidad para prepararme para el giro, pero justo cuando estaba a punto de girar, vi que las luces detrás de mí se apagaban, una a una, cada segundo. Una oscuridad que consumía las amenazantes luces rojas parecía un monstruo corriendo a destrozarme. Pisé el acelerador de inmediato. No iba a dejarme atrapar por esa oscuridad. De alguna manera sabía que sería mi fin. Era maligno, igual que las luces rojas. Estaba lejos, pero no demasiado. Quisiera dar una estimación aproximada, pero nunca podría estar seguro. Quizás unas 100 farolas. Tras el impacto inicial de la oscuridad, bajé a una velocidad más manejable. Seguía agotándome y la oscuridad parecía extenderse a un ritmo constante. Aunque aterrador, me sentí fatal, me sentí muerto. Y entonces empecé a hacer algo que había olvidado hasta ese momento. Empecé a rezar. Dios mío, Jesús, no me dejes morir aquí, que no me atrapen aquí, por favor, perdóname y sácame de aquí. Entre lágrimas estaba a punto de balbucear un amén, cuando las farolas empezaron a parpadear. El estroboscopio de las farolas me lanzó entre mi infierno rojo y la oscuridad. La estática de la radio se encendía y apagaba con las luces. Era desorientador y me hizo sentir aún más enfermo. En ese momento estaba llorando, sabía que iba a morir. Entonces, más adelante, vi que las luces se apagaban, solo había oscuridad, pero no tenía otra opción y opté por la opción más cercana, seguir adelante. Las farolas y las barandillas dieron un paso a un camino de tierra rodeado de árboles. Vi cómo la última farola roja se apagaba, consumida por la oscuridad. No me sentí aliviado para nada, pero la amenaza de muerte inmediata había desaparecido por ahora. La radio emitía un zumbido bajo, no ofensivo, pero tampoco alentador. Seguía muerto de miedo, pero sin un muro de muerte negra persiguiéndome. Reduje un poco la velocidad y esperé y recé para que al final del camino encontrara un lugar seguro y familiar. Sentí una opresión en el pecho y esa misma sensación de muerte, desesperación y pavor me invadió al ver la luz roja en el retrovisor derecho. Luego, adelante de mí, a mi izquierda, luego a mi derecha, aparecía y desaparecía en diferentes puntos del bosque. Aparecía por todas partes. El volumen de la radio fluctuaba según la proximidad de la luz. Debía estar tartamudeándome por algún placer enfermizo. Aceleré, esperando encontrar la salvación. Entonces, el zumbido de la radio fue interrumpido por algo que todavía odio y nunca podré entender. Con una voz que no era del tono robótica, como un tono como el de un noticiero, sonó una voz de mujer. 2 muertos en la carretera, una y otra vez, exactamente de la misma manera, con el mismo ritmo, cada maldita vez. Era como una serie de cuchillos apuñalándome en el corazón y los pulmones. Perdí el control y comencé a llorar de nuevo. No pude evitarlo. Sabía que ya estaba muerto y fue empeorando cada vez más. Las luces dejaron de aparecer aleatoriamente a mi alrededor y parecían estar fijas en el mismo lugar, sin importar lo lejos o rápido que fueras. 2 muertos en la carretera, una y otra vez. Parecía hacerse un poco más fuerte cada vez. Estaba fuera de mí en este punto, solo una cáscara pisando el acelerador, luego una señal amarilla destrozada,
apareció en mis faros. Decía: callejón sin salida. La posibilidad de que este infierno tuviera un final repentino no se me había ocurrido. Para empeorar las cosas, la luz del combustible sonó y, de alguna manera, mi corazón se encogió aún más. Estaba tan distraído con la luz del combustible y la señal que no me di cuenta de que las luces rojas circundantes habían desaparecido y solo quedaba una luz fija detrás de mí en la carretera, que se acercaba rápidamente. Dos muertos en la autopista. Se hizo cada vez más fuerte hasta que fue lo único que pude oír. Si llego a ese callejón sin salida, o me estrello y muero, o me topo con la luz roja. Me dije a mí mismo que tenía que dar la vuelta. Era la única opción, que no me iba a matar inmediatamente. Al menos eso esperaba. Podía ver el callejón sin salida más adelante. Era un muro sólido de árboles y el camino de tierra terminaba abruptamente. Pisé el freno mientras giraba bruscamente a la izquierda. La luz roja se filtró por las ventanillas al hacerlo. Tuve que cerrar los ojos y agachar la cabeza para que no me cegara. Una fuerza golpeó el lateral del camión, acompañada de un fuerte golpe metálico. Con los ojos aún cerrados pude escuchar. Podía sentir esa cosa arrastrándose por afuera de la camioneta. Me desmoroné, vomité en mi regazo y me oriné encima. Estaba tan increíblemente aterrorizado que solo podía mantener la cabeza agachada, los ojos cerrados, la muerte agarrándome el volante con el pétalo en el suelo. Dos muertos en la carretera. Seguía sonando a todo volumen mientras oía y sentía el peso de esa cosa desplazándose del techo al capó. Me quedé atrapado en mi sitio, gritando de puro terror. Entonces empezó a golpear la ventana. Dio una puñalada. Sería una palabra más apropiada. Podía oír el cristal romperse al golpear al mismo ritmo de dos muertos en la carretera. Sentí una eternidad temblando ahí. No me importaba si me quedaba sin gasolina o me estrellaba y moría. Simplemente no podía mirar esa cosa. Y ese horrible golpeteo que pareció durar una eternidad me perseguiría el resto de mi vida. Luego de un momento simplemente se detuvo. Pasó un minuto antes de que me diera cuenta de que el ruido y la radio habían desaparecido. No supe cuándo, pero nunca podría estar seguro de que se había desaparecido. Simplemente iba a toda velocidad con los ojos cerrados. Quería quedarme así para siempre y esperar que la dirección en la que iba fuera a casa, que todo esto hubiera terminado y que esa cosa se hubiera ido para siempre. Entonces pensé en que cualquier momento podría estrellarme y morir. Imágenes de mí mismo estrellándome y muriendo de una muerte horrible, destrozado y quemado, era todo lo que podía pensar. Después de todo este infierno, no podía soportar la idea de estar en casa y luego estrellarme. Podría haber desaparecido. Probablemente se había ido. Tardé unos segundos en poder abrir los ojos. Tenía la mirada fija en mi regazo. Los pantalones estaban mojados y cubiertos de vómito, igual que el suelo, pero la inconfundible iluminación y el resplandor de la luz del día llenaban la cabina. Levanté la cabeza de golpe, casi esperando ver farolas o algún monstruo listo para saltar, pero era la autopista. De hecho, era mi salida. Giré el volante hacia el carril de salida y subí la rampa. Se me llenaron los ojos de lágrimas de felicidad. Estaba a salvo. Justo cuando llegué a la señal de stop de arriba, la radio emitió un último gemido de muerte. Un muerto en la autopista. Me estremecí, pero me animó a salir de allí más tiempo. Entré en la gasolinera más cercana
y llené el tanque lo suficiente para llegar a casa de mis abuelos. Estaba hecho un desastre cuando me vieron y les conté todo. Se lo conté todo a casi todo el mundo y, para mi sorpresa, me creyeron en su gran parte. Supongo por lo conmocionado y mortalmente serio que estaba. Entonces me di cuenta, un muerto en la autopista. Mi novia, dije. La llamé para ver si estaba bien y, de nuevo, para mi sorpresa, lo estaba. Todo estaba perfectamente normal para ella y estaba de nuevo en la cabaña de su padre. Le expliqué todo y estaba preocupada por mí, pero tuvo que distanciarse un poco de mí por nuestro plan y a sus padres les preocupaba que estuviera cerca de ellos después de mi incidente. Lo cual es justo, pero esto pasó y las pruebas estaban por todas partes. Mi tanque estaba vacío cuando salí de esa carretera. Tenía una abolladura en la parte trasera por el impacto. El parabrisas tenía una grieta diminuta por el golpe. Y no es que yo lo supiera, pero mi papá dijo que el kilometraje era mucho mayor que si hubiera ido al lago de mis abuelos. He conducido por esa carretera desde entonces y he consultado mapas y no hay ningún lugar así. Y definitivamente es imposible terminar en una carretera así después la autopista por la que iba. Tengo tantas preguntas que estoy seguro de que nunca tendré respuesta. Lo más que me golpea es la voz en la radio que dice: dos muertos en la carretera.